Cerrado en un concilio se le reconoce su apostolado. Esta iglesia que Pablo toma como modelo a seguir para mostrar principios y fundamentos del orden, no era la mejor iglesia, no era una iglesia perfecta, porque le digo algo, iglesias perfectas no existen. Desde el momento que usted entraría a una iglesia se convierte en una iglesia imperfecta. Pero aun que tenemos una realidad, que vivimos en un mundo caído y que no hay iglesia perfecta, debemos ser celosos en mantener los principios establecidos, mantener un fundamento bíblico. Por más novedosa que sea la idea, amados hermanos, por más novedosa que parezca el sistema de crecimiento, a pesar de que la iglesia se puede ir llenando de gente y las arcas de la iglesia pueden seguir creciendo y creciendo con métodos nuevos, con sistemas nuevos o contraerse fuera de contexto, textos o pasajes del Antiguo Testamento para decir que usted todavía puede pactar, que usted puede hacer muchas cosas. Hermano, a pesar de que todo eso le esté funcionando a una iglesia, el deber de usted es ser un cristiano, un creyente, un líder, un ministro, una oveja, un servidor, celoso de guardar la palabra del Señor tal cual está escrita. ¿Por qué tenemos que inventar nuevos métodos y todo está escrito? El apóstol Pablo no dejó cabo suelto por ninguna parte. Nos enseñó a dar en la gracia, nos enseñó el orden en la gracia, las relaciones personales en la gracia, nos enseñó todas esas grandes revelaciones como el arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo, el orden de la cena del Señor. Amado hermano, Pablo no dejó nada por fuera, cómo se escogen ancianas y ancianos, cómo se escogen los obispos, cómo se escogen los diáconos, amado hermano. Nada el apóstol Pablo dejó por fuera. En este barrido exegético, y por qué hice énfasis en la exégesis bíblica, hemos sido respetuosos del motivo de la comunicación. Una regla de interpretación entre las más importantes es saber quién está escribiendo el mensaje. En este caso, el emisor es Pablo, el receptor es la iglesia de los Corintios, pero estas mismas reglas o estos mismos principios y estos mismos fundamentos, como el que estamos viendo del orden, Pablo hacía y ordenaba que se replicara eso en todas las iglesias de los santos, como lo leímos en la carta a los Corintios en el capítulo 14. Cuando yo les digo esto, y tengo que marcar esto, hermanos, porque muchas personas han visto estas enseñanzas y han encontrado una pared fuerte con la que han chocado. Chocar con una realidad de algo que nos enseñaron hace 40, 50 años, hermano Gustavo, no es fácil. No es fácil estas cosas, siervo de Dios. Y nosotros tenemos que ser responsables, en mi caso, en este momento, de reconocer que no es tan fácil digerir esto. Pero les hablo de una exégesis bíblica porque he sido respetuoso de Pablo, a quién se lo está escribiendo, por qué se les está escribiendo, cuál era la condición espiritual y de madurez de esta iglesia. División, contienda. Niños en la fe, que Pablo le dice, yo quisiera hablarles como adultos, pero no les puedo hablar como adultos porque son carnales y son niños en la fe. Pablo quería desplegarse más, así como lo hizo con la iglesia de Éfeso, pero tuvo que irse al fundamento y tuvo que volverlos a llevar a el cuerpo de Cristo, porque era una iglesia dividida. Habían casos de fornicación que Pablo dice, entre los cuales ni se menciona entre los gentiles. El comer carne sacrificada a los ídolos, ser mezquinos en la cena del Señor, nos dejaron a nosotros un contexto, hermano. Esto se llama contexto. Para poder nosotros hacer una comparación de la iglesia de los Corintios y traspolarlos a nuestro tiempo, nos damos cuenta que es una radiografía vívida, no solo de este tiempo, es posible que en tiempos anteriores también se dieron situaciones similares con infiltraciones, apostasía, falsas doctrinas, falsos maestros, falsos apóstoles. Esto no es la primera vez que se ve. Lo único que tenemos que tener claro es que ahora se ve más fuerte porque la iglesia entre tanto se llega.
a ese momento clímax de que seamos arrebatados, la condición de la iglesia va a ser cada vez más apretada en cuanto a la apostasía, por razón por la cual la iglesia de la Odisea representa este último y más decadente estado de apostasía. No es por casualidad que la Odisea es el estado más decadente de apostasía, de desnudez, de desventuranza. El Señor le dice que está desnuda. Su condición espiritual es que no tiene protección ni cobertura de Dios porque se enfocó en la riqueza. El Señor le dice a esa iglesia, porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le revela su verdadera condición espiritual. Esta condición espiritual de la Odisea, yo no soy quien la escribió nuestro amado y suficiente Salvador. El problema es no reconocer que en nuestro tiempo somos parte de esa realidad. Y lo que más nos cuesta a nosotros, siervos, es mirar a un lado y decir que tenemos que reconocer que hay un problema. ¿Usted es responsable de ese problema? Es posible que usted es parte de ese problema, es posible que usted es parte del problema, pero no significa que usted tiene control de que eso se diera o no. Es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, la que decidió que eso sería la condición de la iglesia. Lo duro es que hoy usted trague estas verdades y reconozca que hubieron cosas que se infiltraron que no pertenecen a la vida, a la piedad de Dios, ni al fundamento establecido por nuestro Señor. La iglesia de los Corintios nos permite dar un contexto respetuoso que me separa a mí de yo estar aquí enseñando una interpretación personal. Aquel cristiano creyente, líder, ministro que no se atreve a reconocer la realidad que está escrita y que la estamos viviendo, estaría escondiendo su cabeza en la arena, que eso es muy peligroso. Hay condenación, hay cosas advertidas en la palabra de Dios para aquel que, como pastor, deja que los lobos rapaces devoren el rebaño. Desde los días de Ezequiel hay advertencia por la palabra de Dios que el mismo Señor vendría al rescate de esas ovejas, que él mismo se las quitará de la boca. El mismo Señor dice, yo se las voy a quitar de la boca. Y hay una fuerte reprensión y condenación para los pastores que dejarán que las ovejas sean devoradas. Ahora, Juan Carlos Montenegro no ha hecho una interpretación personal. Lo que hicimos fue mostrar que el Espíritu Santo por parte del apóstol Pablo advirtió de todas estas cosas. Aceptarlas es el problema. Lo que mostramos, haciendo comparaciones a veces con videos intercalados, hermanos, es que lo que Pablo estaba corrigiendo a la iglesia de los Corintios se ve grave. Se parece a nosotros, división, contienda, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, falta de conocimiento y de todo, hermano. Pero aún así, cuando nosotros somos sinceros y miramos las realidades que hemos presentado en algunos videos, de cosas que usted sabe que están pasando, nosotros tenemos que decir lo que Pablo corrigió es un detalle comparado con las cosas que se han infiltrado. Son detalles, destellos y balbuceos de lo que verdaderamente se ha infiltrado. El contexto y una enseñanza exegética hace que mi interpretación esté sujeta a la palabra de Dios. Cuando usted escuche de que se hace una enseñanza expositiva, escuche bien esto. La mayoría, no voy a decir que todos, muchos que predican, oran para saber qué predicar, qué mensaje llevar a una iglesia. Oran, y eso es positivo, hay que orar por el mensaje antes, en medio y después. Oran por el mensaje, encuentran la dirección del mensaje y entonces van a buscar en la palabra de Dios qué textos sustentan el mensaje que usted cree que necesita dicha congregación, dicha iglesia. Eso no es un mensaje expositivo, eso no es una enseñanza expositiva. La enseñanza expositiva o el mensaje expositivo es cuando usted transmite el sentido
de lo que está escrito. El mensaje expositivo es cuando de la palabra de Dios surgen las aplicaciones. Cuando usted está entregando todo el fundamento y el contexto, surge una aplicación para nosotros, pero surge de forma orgánica por el Espíritu Santo de manera libre. El mensaje expositivo es la extracción de lo que está escrito, y del mensaje que está escrito pueden haber aplicaciones. Yo no estoy pensando qué voy a predicarle para entonces buscar que la Biblia sustente y soporte mi mensaje. La Biblia le va a dar, el texto le va a dar, el mensaje y la aplicación sale por sí solo. Cuando yo estoy mostrando todo lo que registra Primera de Corintios 14 y el barrido exegético que traemos desde el capítulo 1, estamos haciendo muchísimas aplicaciones a nuestro tiempo. No hemos escatimado valor por el Espíritu Santo para decir realmente lo que estamos viviendo. Pero eso ha surgido de la enseñanza. No ha sido que yo quise traer este mensaje para entonces agarrar el hacha o sacar la correa, no. De lo que se explicó en el texto, lo que el Espíritu le dice a la iglesia, lo que Pablo le quiso decir a los corintios, de allí, mirando la realidad actual, surge una aplicación. Pero yo no busqué este tema para repartir correa o para buscar a quién darle. No. Estamos enseñando un fundamento de orden. Llegamos a 1 Corintios 14 después de grandes fundamentos previos para mostrar fundamentos del orden dentro de la iglesia. La semana pasada dijimos que se trata de la reunión de los santos. Dentro de esa reunión de los santos, en un orden exegético, hermanos, nosotros presentamos que entre las primeras cosas más importantes estaba el hecho de que Pablo sabía perfectamente hacer separación de lengua por señal y de lengua devocional. Que esto a manera de apologética y defensa es importante porque hay gente que niegan el don de lenguas desconocidas. La lengua que Pablo dice que nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Nosotros vimos que Pablo tiene ningún problema cuando se separa idiomas de lengua extraña. En 1 de Corintios capítulo 14 vimos que Pablo sigue hablando, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Pablo no tiene ningún problema con distinguir una cosa de la otra en el capítulo 14. 1 de Corintios 14, 22, Pablo dice, así que las lenguas son por señal a los creyentes. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Aquí hay muchos textos que tienen claramente definido que Pablo sabe separar que una cosa son los idiomas y otra cosa son las lenguas extrañas, lengua desconocida, la lengua que Pablo dice que se habla misterios por medio de esa lengua. Amén. En el versículo 10 de 1 de Corintios 14, Pablo dice, tantas clases de ¿qué? De idiomas hay. Pablo no es un esquizofrénico, Pablo no está escribiendo por escribir. Pablo sabe que una cosa es idiomas que se vio en Pentecostés y otra cosa son las lenguas desconocidas. Esta lengua desconocida, amado hermano, era uno de los problemas de esa iglesia. Por eso nosotros decimos que lo que Pablo estaba corrigiendo ahí es un detalle comparado con lo que ahora tendría que el apóstol Pablo escribir. Pablo hubiese escrito a los corintios una carta como de unos 150 capítulos, hermanos, si estuviera Pablo escribiendo para nuestros días. Porque Pablo aquí está tomando la profecía, la lengua y la interpretación de lengua que traían bastante desorden, incomodidad al que predicaba, al que enseñaba y al que proclamaba. Como Pablo está separando lengua por señal que se dio en Pentecostés, lengua que también se dio en Hechos capítulo 8, lengua que también posiblemente se dio en casa de Cornelio, que dijimos anteriormente que fueron señal, que no había ninguna necesidad en esos 30 primeros años de poner un fundamento porque la
La iglesia andaba a pie, la iglesia andaba a caballo, la iglesia andaba volando. Cuando la iglesia se comenzó a hacer más grande, a crecer, que se comenzaron a hacer las comunidades de cristianos, que se reunían los cristianos en las casas, en recintos, en lugares, hubo la necesidad lógica del orden. Amén. Pero previo a esto, prácticamente yo puedo decir, siervos, es que el Espíritu Santo estaba como dándole el tiempo que Pablo necesitaba prepararse, porque en esos primeros años, donde los apóstoles estaban haciendo milagros, prodigios, el propio apóstol Pablo fue llamado, Hechos capítulo 9, y todas esas cosas que se estaban dando, era como dándole el tiempo de que se manifestara, que las señales seguían a los que creen, primero a los apóstoles en primer lugar, y también el tiempo de preparación del apóstol Pablo para que fuese el apóstol Pablo quien estableciese el fundamento. Como la semana pasada no logramos cubrir algunas cosas que de verdad no queremos dejar por fuera, vamos a retomar prácticamente a partir de Primera de Corintios. Ok. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 6. Dice el apóstol Pablo: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovecha si no os hablase con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? ¿Por qué escogí este versículo? Porque la semana pasada hicimos una especie de parodia en el sentido dramatizando de un apóstol Pablo que se preparaba para llegar a una iglesia. El tiempo que le tomó, el sacrificio que le tomó, las horas de camino, ya sea a pie o en caballo, como sea, que Pablo llegaba a las iglesias. Dijimos lo mucho que ansiaban y anhelaban los creyentes de que Pablo llegase a sus ciudades, a sus iglesias, a sus casas, a predicar. Y era un anhelo tan grande que si Pablo llegaba a ese lugar y empezaba a predicar y hablaba, era en lenguas más de lo que predicaba, la propia iglesia iba a decir: Pablo, te estábamos esperando con revelación, con iluminación que traiste del tercer cielo. ¿Qué nos traes aquí? ¿De qué nos sirve ahorita? Porque nosotros necesitamos fundamento, edificación. Entendiendo eso, dramatizamos la semana pasada y por eso dijimos que hay que tomar en cuenta que Pablo dice: hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué les aprovecha si no les hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Quiero que tomen algo muy en cuenta y los que empiezan a apuntar comiencen a anotar los siguientes versículos que les voy a dar. El apóstol Pablo, en Primera de Corintios, amados hermanos, el énfasis más grande que Pablo necesita es que el pueblo de Dios tenga claro que la importancia de los dones son para edificar, para exhortar y para consolar. Eso está fundamentado en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para la edificación, exhortación y consolación. Ni siquiera eso nosotros lo determinamos como nuestra interpretación personal. Edificación, exhortación y consolación. Anote por favor los siguientes versículos. Estamos en Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios 14, 3. 14:4, 14:5. Mucha atención. Repito: 14:3, 14:4, 14:5, 14:6, 14:12, 14:17 y 14:26. Cada uno de esos versículos tienen algo muy en común. En cada uno de esos versículos, usted lo va a ver en su casa después con toda su calma. En cada uno de esos versículos, Pablo está hablando de la necesidad de que el pueblo de Dios entienda que los dones
son para edificación del cuerpo de Cristo. Poco, escuche bien, esto suena un poco fuerte, poco le importa al Espíritu, a Pablo y a Dios repartir dones por repartir, si dichos dones van a ir en contra de la voluntad de Dios, en contra del orden de Dios y en contra del propio carácter de un Dios de orden, un Dios inmutable. Nosotros presentamos la semana pasada un hermoso video del templo del tabernáculo de Moisés. Presentamos también, no lo vamos a hacer hoy, un hermoso video de una representación del día de Pentecostés, que no había tal cosa como un desorden, que no había tal cosa como tomar un texto fuera de contexto para sostener la hoy llamada risa santa. Usted anotó los versículos, por favor. 14:3, 14:4, 14:5, 14:6, 14:12, 17 y 26. Esos versículos, Pablo hace énfasis en que la manifestación de los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, hermanos, de lo que más el apóstol Pablo hace énfasis en el fundamento del orden es en que los dones son para edificar. Los dones no son un unciómetro que demuestran qué tan ungido es alguien, qué tan lleno del Espíritu es alguien, ni tampoco los dones son para competir, para ver quién es el más ungido de la iglesia. Para eso, hermanos, no son los dones. Les estoy dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textos bíblicos de un solo capítulo donde Pablo hace énfasis en que los dones son para edificación. Pónganme mucha atención en este momento, por favor. Este es un momento muy importante de la enseñanza que necesito que me pongan mucha atención, porque voy a decir algo que no se les debe olvidar nunca. ¿Por qué razón nosotros hacemos una enseñanza expositiva, exegética, que respeta el contexto? Porque ahora yo voy a traer cosas que ya dije antes. Usted recuerda en clases anteriores a esta, donde mencionamos que nadie en el cuerpo de Cristo es mayor que nadie, ¿verdad? Por eso Pablo habla del cuerpo, el cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo, nadie puede decir que no necesita de la oreja, del ojo, de la mano, de los pies. Usted recuerda que en Primera de Corintios, capítulo 12, si no estuvo en esa clase, anótelo. En Primera de Corintios 12, 29 y 30, la palabra de Dios dice que todos no hacen lo mismo dentro del cuerpo. En clases anteriores, a los que tienen buena memoria van a recordar que dijimos que no solamente se trata de 9 dones. Estos dones, sabemos el término sobrenatural, que tiene algunas complicaciones para aplicarla para las cosas espirituales, pero para la comprensión más fácil de todos, estos dones sobrenaturales de Primera de Corintios capítulo 12, los 9 dones, no son los únicos. Dijimos que había gente que tiene ese don de servir, de administrar, que ninguna iglesia, ningún líder, ningún pastor puede hacer nada si no tiene su iglesia, desde el que barre hasta el que administra. Recuerda eso, ¿cierto? En Primera de Corintios 12:29 dijimos en el versículo 30, 12:30 de Corintios, ¿tienen todos dones de sanidad? Es una pregunta retórica que significa que la respuesta es no. ¿Todos son maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Por favor, este es un momento importante. Si en enseñanzas previas hablamos de este punto con mucha fuerza, porque nos identificamos mucho de que
A veces tú piensas de que el que no tiene ministerio grande, aquel que no está pegado del pastor, entonces tú sabes, te empiezas a sentir como menos, ¿no? Porque es que yo lavo el baño y yo ayudo a los hermanos, ¿no? Yo recojo las ofrendas, no, hermano. Todos somos importantes y nadie es menos que nadie en el cuerpo de Cristo. Eso lo aprendimos aquí, fuimos bendecidos con esa enseñanza, ¿verdad que sí? Ahora, tengan presente esto porque esto es importante. Esto que voy a leer nos lo vamos a llevar a 1 Corintios 14, porque en el 1 Corintios capítulo 14 es donde se pone el orden en cuanto al don de lenguas, profecía e interpretación de lengua. Si Pablo en el 12 está diciendo, haciendo una pregunta, donde dice, ¿hablan todos en lenguas? La respuesta es no, porque todos en el cuerpo de Cristo no hacen la misma función. Otra cosa, recuérdelo y apúntelo. Recuérdelo y apúntelo. 1 Corintios 12:11 dice que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Si todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, Él es el que reparte como quiere. Y el versículo 30 de 1 Corintios 12 dice que no todos hablan en lenguas. Póngame atención aquí. Mire esto. Si 1 Corintios 12:11 dice que todo eso lo hace el Espíritu y lo reparte el Espíritu, y 1 Corintios 12:30 dice que no todos hablan en lenguas, entonces usted tiene que hacerse una pregunta lógica de lo que Pablo está intentando hacer en 1 Corintios capítulo 14. ¿Por qué entonces dentro de la iglesia todos hablan en lengua? Si el Espíritu Santo es el que reparte como quiere y Dios es un Dios de orden y el Espíritu Santo no va a contradecir su propia palabra y Dios no va a quebrantar sus propios principios de orden, por eso mostramos el tabernáculo de Moisés, lo que pasó en Pentecostés, el Espíritu Santo es el que reparte como quiere, según Él lo quiere, según nuestro crecimiento, según nuestra madurez, según todo lo que necesitemos ser procesados para recibir dones, llamados, etcétera. Si el Espíritu lo reparte como quiere. Y si no todos hablan en lengua según los textos que acabamos de citar. ¿Por qué Pablo tiene que corregir a una iglesia donde todos hablan en lengua? Una congregación donde todos hablan en lengua. Todos profetizan. Si el propio fundamento que venimos poniendo, hermanos, dice que el Espíritu Santo reparte. Y si el Espíritu Santo reparte y no todos hablan los mismos, tienen los mismos llamados, la misma función y el mismo don en el mismo momento, sería imposible que en una iglesia o en un lugar donde se reúne la iglesia, todos hablen en lengua. Por sentido común, si Pablo está escribiendo en el 12 que lo hace el Espíritu y en el 12 que el Espíritu Santo está diciendo que no todos hacen lo mismo, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. No. Lo que el apóstol Pablo está haciendo en 1 Corintios 14, ahora múdese conmigo a 1 Corintios capítulo 14 de nuevo. Nosotros dijimos la semana pasada que hubo algo muy importante en este capítulo. El testimonio de un gran apóstol, el que pone el fundamento. Si el apóstol Pablo se pone a sí mismo como ejemplo. 1 Corintios 14:6, repito, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina. Todo esto yo hice una especie de drama la semana pasada mostrando cómo Pablo llegaba a una iglesia y empezaba a hablar en lengua y la iglesia decía, bueno Pablo, pero nosotros te estábamos esperando era para que tú nos reventaras la cabeza con grande revelación. Pero dijimos la semana pasada que ese testimonio no se quedaba allí. 1
14, 18, el testimonio avanza. Pablo dice, hablando de sí mismo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que vosotros. Pero en la iglesia, y dijimos que esto significa dominio propio. Esto es lo que más adelante Pablo dice, que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Pablo se coloca como testimonio. Si no estuvo la semana pasada, dijimos que en 1 Corintios 11:1 Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. 2, 3 capítulos antes de llegar a este punto, en el mismo contexto. Pablo dice en el 19, 1 Corintios 14, 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocidas. Hermanos, la semana pasada dije que nos gusta imitar a los líderes, sobre todo. Si pudiéramos escoger un personaje bíblico, un hombre de Dios de la Biblia, las encuestas siempre apuntan a que Pablo está en el primer lugar, incluso por encima del apóstol Pedro. Los que empiezan a indagar y a estudiar se dan cuenta de las razones por las cuales digo esto. Lo que Pablo transmite de parte de Dios y lo que hace incluso sobre el propio Pedro es tremendo. Este hombre de Dios es tremendo. Si Pablo dice que lo imiten a él, así como él imita a Cristo, hermanos, ¿por qué la iglesia no toma en cuenta que Pablo se pone como testimonio cuando dice, yo doy gracias a Dios que hablo más en lengua que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida? Este testimonio, escuche bien, yo le podría llamar el testimonio olvidado del apóstol Pablo. Le podría yo llamar fácilmente el testimonio perdido dentro de un capítulo 14 de 1 Corintios. Nadie ha tomado en cuenta la fuerza de quien está dando este testimonio. El propio apóstol Pablo diciendo, hagan como yo hago. Yo prefiero venir aquí y hablar poco, pero hablarlo en mi entendimiento para que todos sean edificados. ¿Recordó los capítulos que le dijimos, los versículos que le dijimos? Pablo está diciendo en el versículo 3, 4, 5, 12, 17 y 26 que se trata, hermanos, de edificar. ¿De qué sirve que toda la iglesia hable en lengua si nadie es edificado? Esa es la pregunta del gran apóstol Pablo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Por qué este testimonio ha sido ignorado? Y en segundo lugar, la segunda preocupación del apóstol Pablo que presentamos previamente, hermanos, es cuando alguien nuevo o una visita llega a nuestras congregaciones. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 23, lo vuelvo a leer. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Hermano, escuchen. Yo he escuchado directamente de mis propios, escuchando en mis oídos, gente que no le importa lo que diga aquel invitado que tanto te costó llevar a la iglesia. No les interesa, no les importa el orden, no les importa que el Espíritu Santo no va a quebrantar los principios que él establece. Si la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de orden, y si Pablo termina diciendo, pero hágase todo decentemente y con orden, porque Pablo no tiene nada en contra del don de lengua. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Cuál orden? ¿Cuál orden? El que acaba de Pablo establecer. Pablo no dejó el orden especulativamente allí. Pablo no estaba especulando en 1 Corintios 14, 40. ¿Cuál es el orden?
Cuando Pablo dice, hágase todo decentemente y con orden, ya Pablo había dejado establecido cuál era el orden. Y Pablo dijo que las cosas que estaba escribiendo, si había alguien que se cree espiritual o profeta, reconozca que las cosas que hemos dicho los decimos en mandamientos del Señor. Mas el que ignore, dice Pablo, no los puede obligar. Hermanos, nos preocupa más, y aquí es como dije al principio, nos preocupa más que todo el mundo hable en lengua, aunque no es bíblico. Yo estoy diciendo que no se debe hablar en lengua, ni yo lo estoy diciendo, ni lo dice la palabra, ni lo dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo, hágalo en orden. Hágalo 1 a lo más 3, igual a los que profetizan. Pero nos preocupa más que todo el mundo hable en lenguas que tener un buen fundamento en la palabra de Dios, que tener una buena base, que tener nosotros una verdadera formación en el conocimiento de la palabra y que dejemos de depender de los hombres, que dejemos de depender que alguien me ponga la mano, que dejemos de depender que el pastor ore por mí, sino que yo tenga tanta fe y tanta palabra en mi capacidad que yo salga a orar por los demás, a orar por los enfermos, yo imponer manos, yo mismo orar por mí mismo, yo orar por mi casa, que nadie me ponga la mano a mí. Pero nos preocupa más que todos hablen en lengua. ¿Sabe por qué? Porque eso demuestra que tenemos una iglesia avivada. Mira la interpretación moderna. Mientras más gente habla en lengua, aunque nadie esté hablando en lengua, sino que todo el mundo se está copiando del que está al lado. Posiblemente 4 hablan en lenguas, verdaderas lenguas, y los demás están copiando la lengua aprendida que le escucharon a fulano, que le escucharon a la hermana. Y como nadie se quiere quedar atrás, hay que hablar en lengua, porque si no, yo soy una persona que no tengo el Espíritu Santo, no fui bautizado o soy menos, y se forma una especie de competencia interna. Hermano, yo he estado en congregaciones donde una persona comienza a hablar en lenguas y hay alguien al lado de esta gente que se siente muy espirituales y muy ungidos, hermano, y arranca una y 3 segundos después, o como dicen 3 doritos después, arranca la otra, porque ella no se va a dejar. No es porque el Espíritu Santo se está moviendo, no, es porque la otra está demostrando que es muy espiritual, así que arrancó una hablando en lengua y suelta la otra, y la otra viene con más poder, la otra le da con más potencia, la otra empezó la otra que nadie se deja, nadie se quiere quedar atrás. La Biblia dice que el Espíritu Santo entrega diversos géneros de lenguas, pero la gente habla la misma lengua. 40 años en el Evangelio y tienen el mismo dialecto, las 4 palabras que se aprendieron de los otros hermanos. La misma. ¿Dónde están los diversos géneros de lengua? Cuando la palabra de Dios, aquí mismo en 1 Corintios capítulo 14, escuche bien, lo que verdaderamente identifica que el Espíritu Santo está en medio de una congregación, no es cuántos hablan en lenguas ni la competencia interna de quién es el más ungido. Lo que verdaderamente demuestra que una iglesia está verdaderamente en la voluntad de Dios y el Espíritu Santo se mueve y se pasea en medio de la congregación, escúchelo bien, se lo voy a demostrar con la Biblia, es la palabra de Dios, es la predicación de la palabra de Dios. Es la predicación y la palabra de Dios lo que demuestra y confirma que verdaderamente el Espíritu Santo está en medio de una congregación. ¿Lo digo yo? No, lo dice el apóstol Pablo. Vamos a ver. Desde un inicio de esta etapa final de los dones, se aclaró, y voy a decirlo, que debo una enseñanza acerca de esto, punto y aparte, acerca de la profecía en el Antiguo Testamento, el cumplimiento de la profecía con los evangelios y la profecía en el Nuevo Testamento.
Porque la profecía en el Nuevo Testamento, a manera de recordarles lo que ya dije, tiene que ver con predicar, proclamar y enseñar. Hermano, pero en Hechos de los Apóstoles, ahí dice que había mujeres que eran profetas. En Hechos de los Apóstoles hay gente que todavía no era profeta. Sí, hermano, porque usted no está entendiendo que teológicamente está completamente establecido a nivel teológico que Hechos de los Apóstoles es un libro de transición. ¿Cómo es eso, hermano? Explíqueme eso. ¿Cómo así que un libro de transición? Había una transición de ley a gracia por medio de la predicación. En los Hechos de los Apóstoles todavía habían activadas escuelas de profetas y gente que todavía se llamaban profetas, producto de escuelas de profetas que existían desde la antigüedad y que todavía había una transición porque los apóstoles, llevando el mensaje de gracia, iban como una especie de curando y cubriendo la ley que ellos conocían y sus preceptos con el mensaje de gracia. Hechos de los Apóstoles, apúntelo, es un libro de transición. Hay cosas que todavía se hacían en Hechos de los Apóstoles, que se dieron en Hechos de los Apóstoles, que pertenecen a una transición de ley a gracia. Por eso usted va a encontrar que en Hechos de los Apóstoles van a haber gente que todavía no, pero es que en Hechos de los Apóstoles ahí hay profetas. Mira, fulanita era profeta. Claro, hermano, yo entiendo que no has indagado, que no has investigado, que ese es un libro de transición. Esto no lo digo yo. Esto es un consenso global por eruditos, por teólogos, por maestros a nivel global. Nosotros aquí no nos estamos inventando absolutamente nada. Amén. La profecía en el Nuevo Testamento y sobre todo en 1 Corintios capítulo 14 tiene que ver con predicar, proclamar y enseñar. Dijimos la semana pasada que Pablo deja 4 versículos donde está mencionando que se trata de enseñar también a otros. El mismo Pablo dice que da gracias. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. ¿Para qué? ¿Qué dice allí? Para enseñar también a otros. 1 Corintios 14, 19. Porque la profecía aquí se trata de predicar, proclamar y enseñar. Porque predicando, proclamando y enseñando es como verdaderamente la iglesia del Señor es edificada. ¿Cuántos versículos le dimos donde el apóstol Pablo está hablando de edificar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 Corintios 3, 4, 5, 6, 12, 17 y 26. Pablo habla de que se trata de edificar, no de competir quién es el más ungido, no de competir quién habla más en lengua, sino de edificar. Y si el propio Pablo está diciendo que la iglesia se edifica por medio de la predicación, porque esa profecía es predicación, enseñanza, proclamación, estamos dando bíblicamente que la iglesia llena del Espíritu Santo verdaderamente es la que tiene mensaje, tiene enseñanza que forma, tiene la proclamación de la palabra de Dios. Vamos a la lectura. 1 Corintios 14, 24. Escuche bien. Aquí este versículo es el que viene después de que Pablo dice que si entra algún indocto, un incrédulo, una visita, no dirán que estáis locos. ¿Qué dice 1 Corintios 14, 24? Pero si todos profetizan, y eso no es padre ahora mismo, yo declaro, yo decreto, yo decido, yo hago, yo quito, yo pongo, eso no es eso. Esta profecía aquí no es padre ahora mismo. No. Esto es predicar, proclamar y enseñar. Si pues toda la iglesia, si todos se reúnen, si todos profetizan y entra algún incrédulo, por todos es convencido, por todos los que predican, proclaman y enseñan, por todos es juzgado. Y esto lo voy a explicar con lujo de detalles. Hoy me voy a dedicar a explicar esto. Mire lo que dice el versículo 25, 14, 25. Por medio de la predicación, la enseñanza y la proclamación, lo
oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando el invitado, el indocto, el inconverso que entró, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Gana mi caso, gana el caso, cerramos. El juez que le dé el mazazo a este asunto. Si estuviera Ana María Polo, dijera caso cerrado. Hermanos, la predicación, la enseñanza y la proclamación, según Pablo, según el Espíritu, según los mandamientos del Señor, es el medio por el cual la iglesia es edificada. Repito, la predicación, la enseñanza y la proclamación es el medio por el cual la iglesia es edificada, y dijimos que hay 7 versículos donde Pablo demuestra que el mayor interés, preocupación, énfasis del Espíritu, los mandamientos del Señor y del propio Pablo es que la iglesia sea edificada. Pablo está dejando claro que por medio de la enseñanza, la predicación y la proclamación del mensaje es cuando verdaderamente el Espíritu Santo revela que verdaderamente Dios está en medio de una congregación. Lo digo yo no, lo dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 14, 24 y 25. Vamos a darle sustento bíblico mucho más grande a esto. Para eso necesito que usted se mueva, por favor, a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, ahí está cerquitita. ¿Sí? No lo olvide. Cuando lo tiene, no lo lea. Primero escúcheme, porque necesito volver a leer lo que acabo de decir. Pero si todos profetizan, o sea, si dejan de hablar tanto en lengua y se dedican a predicar y enseñar y proclamar. Pero, porque Pablo, antes del 24, viene hablando del don de lengua, que es un don bueno, pero te edifica a ti. Hay que tener dominio propio. Pablo pone su testimonio. Yo prefiero en mi casa para llegar aquí con revelación. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. Te voy a demostrar por qué es convencido. Por todos es juzgado. Te voy a demostrar con la palabra de Dios en Hebreos por qué por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Te voy a demostrar en Hebreos 4:12 por qué lo oculto sale manifiesto. Te lo voy a demostrar bíblicamente para que lejos va a estar mi interpretación personal. Amén. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Mira lo que hace la palabra. Esto lo hace la predicación, la enseñanza, la proclamación. Esto no lo hace el don de lengua. Escuche bien, hermano, escuche bien. Lo que usted está leyendo no lo hace el don de lenguas. Lo hace la palabra de Dios. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 14 versículo 25? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué lo oculto del corazón se hace manifiesto a través de la predicación? ¿Por qué? Porque el versículo dice claramente en el versículo 13, y no hay cosa creada, estoy en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas
a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo estoy leyendo mal o en Hebreos 4:12 están hablando de la palabra de Dios. Revise por favor allí en su Biblia, por favor. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque yo quiero leer de nuevo. ¿Cómo comienza Hebreos 4:12? ¿Se está o no se está hablando de la palabra de Dios? Le voy a dar 3 segundos mientras tomo agua para que usted lea Hebreos 4:12. Léalo por favor, hágame el favor, léalo allá. Ya leyó, ¿verdad? Hebreos 4:12, sin lugar a dudas, a menos que estemos locos y no sepamos leer, dice, porque la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Este versículo es predicado, hermano, 2 veces a la semana en todas las iglesias del mundo. Se lo saben de memoria. En el contexto de Hebreos 4:12, si usted lee el 13, usted tiene que empatar. Que cuando Hebreos 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Yo le hago la pregunta, ¿no hay cosa creada manifiesta en su presencia? ¿En la presencia de qué? En presencia de la palabra de Dios. Porque en el 12 se está hablando de la palabra de Dios. En el 13 dice que no hay ninguna cosa creada y usted es criatura de Dios o es hijo de Dios y ante ningún hombre. Hermano, la palabra de Dios es la que discierne, es la que te lee. La palabra de Dios es la que descubre lo que está oculto. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de la palabra, porque se está hablando de la palabra en el versículo 12. Antes bien, todas las cosas están no descubiertas, desnudas y abiertas a los ojos de aquel de a quien tenemos que dar cuenta. Si usted retrocede, 1 de Corintios 14:25, hablando de profetizar, que es predicar, proclamar y enseñar. 1 de Corintios 14:25, cuando dice lo oculto de su corazón por medio de la predicación de la palabra, se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios. Y aquí se cumple lo que estoy demostrando bíblicamente, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Pregunta: ¿cómo estipula y cómo establece el mandamiento de Cristo, el Espíritu Santo y el apóstol Pablo que verdaderamente una iglesia está llena de su espíritu, caminando en rectitud, caminando en preceptos, caminando en estatutos, cuando la iglesia, señoras y señores, se preocupa y se ocupa en la predicación, en el mensaje, en su pureza, en la enseñanza, en la información, en los discipulados? Lo que usted está haciendo en este discipulado, hermano, que muchos subestiman la capacidad que podemos tener para entregar estos mensajes aquí. Lo que estamos haciendo aquí y lo que hacen muchas iglesias que sí le dedican a la enseñanza, a la formación de hombres y mujeres para hacer la obra que Dios le llamó a hacer, es cumpliendo verdaderamente el llamado que se le hace a la iglesia en 1 de Corintios capítulo 14. Es cumpliendo verdaderamente el llamado que se le hace a la iglesia en 1 de Corintios capítulo 14. Vamos a ponerle un poquito más si le hacía falta a este punto. 1 de Corintios capítulo 2.
ahí mismo donde usted está, en la misma carta, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Hablando del Espíritu Santo y hablando de las cosas que ojo no vio ni oído yo. Hablando de revelación. Porque cuando Pablo está hablando de cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, está hablando de revelación de la palabra. No está hablando de más nada. Revelación de la palabra. Escuche bien. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Leamos el 3. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando usted analiza el contexto, todo lo que ojo no vio ni oído oyó, no se trata de sensaciones, no se trata de sentir algo, no se trata de un fueguito que te entra, no se trata de una calambrina que me da, no se trata de tirarme al piso, no se trata de eso, hermano. Todas las cosas que ojo no vio ni oído yo no son emociones, no son sensaciones físicas. Las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han llegado al corazón del hombre, se trata, hermanos, de las cosas espirituales en relación a la enseñanza, a la revelación, a la palabra de Dios, a los fundamentos establecidos por el Señor. Y esto es muy serio, porque lo que verdaderamente identifica que una iglesia está siendo verdaderamente llena del Espíritu Santo no son las manifestaciones. De paso les recuerdo que el Espíritu Santo es el que reparte a cada uno en particular como Él quiere. No todos son apóstoles, no todos son profetas, dice Pablo, no todos hablan en lenguas, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos que para que una iglesia se vea que está llena del Espíritu Santo, todo el mundo tiene que hablar en lenguas? ¿Por qué? ¿Es que acaso no vale el testimonio de Pablo? ¿Es que acaso no vale que el apóstol Pablo diga que está hablando en mandamientos del Señor? El apóstol Pablo está diciendo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que hoy es escrito son mandamientos del Señor, y él se pone como testimonio. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas conocidas, porque le dimos 7 versículos que tienen relación con que el énfasis de este capítulo es edificar, porque si los dones del Espíritu Santo no se manifiestan para edificación, para exhortación y para consolación, según 1 Corintios 14:3, de nada sirve la algarabía, de nada sirve la bulla, de nada sirve las pseudomanifestaciones, de nada sirve que toda la iglesia hable en lengua desconocida. Iría en contra del propio Espíritu Santo, que Él le reparte a todo el mundo el mismo don en el mismo momento. Entonces, ¿por qué nuestras iglesias dan órdenes a la congregación y digan, hablen en lenguas? Todos, ahora. Esa orden es del Espíritu, ¿de verdad? En una ocasión, un adorador, cantante cristiano, no sé cómo llamarle, detuvo el culto, lo detuvo así en seco. Dice, hermanos, tengo que decirles algo de parte del Espíritu Santo. Porque la gente ahora, el que es adorador, de repente se transforma en profeta, y un poco de mutantes que hay en la iglesia del Señor, puro X-Men. La iglesia está llena de X-Men. El que es adorador, de repente quiere ser profeta. Cuando se cansa de ser profeta, quiere ser apóstol. Después que quiere ser apóstol, quiere ser pastor.
Si la cosa se ve buena en el evangelismo, entonces quiere ser evangelista. Y a estos ministerios se le deben de llamar los hombres X, porque esto es mutante. Todo el mundo quiere lo que le da la gana, lo que funciona. En una ocasión este adorador para la congregación, detiene toda la adoración. La gente estaba adorando, quebrantada, lindo, hermoso la presencia. Y él dice, el Espíritu Santo ordena que todos se postren. Yo dije, santo Dios, la sangre de Cristo. Literalmente nos estaba diciendo que el Espíritu Santo daba una orden desde todo el mundo de rodillas. Eso es diabólico, hermano. Eso no tiene criterio, ni fundamento, ni asevero bíblico por ninguna parte. De que el Espíritu daría una orden para que se ponga todo el mundo de rodillas. Eso no funciona así. La Biblia, la palabra de Dios no lo sustenta. Entonces, es incorrecto, hermano, que una congregación se preocupe más para que todos hablen en lenguas, o no solo el don de lenguas, porque aquí yo lo digo, hermano. Pablo está corrigiendo llanito. Si Pablo estuviera en este tiempo, lo hubiese escrito a los Corintios, hermano, una carta de 250 páginas. 250, porque ahora hay tantas cosas nuevas que Pablo no hubiese podido ni siquiera lograr corregir todo lo que hay que corregir. No podemos, como iglesia, hermanos, dejar de reconocer los contextos de una escritura. Cuando yo llego a este punto de la enseñanza, hermanos, yo tengo aproximadamente ya 1 hora de estar poniendo un fundamento. Y como lo dije al inicio, la aplicación surge no porque yo quería traer este mensaje, no porque yo quería decir esto, es porque en base a lo que estamos enseñando surge por sí solo lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Porque después del fundamento que yo acabo de colocar, tengo que decirles por el Señor y por el Espíritu y por la palabra que lo que le importa, le interesa, el anhelo de Dios en este fundamento del orden de 1 Corintios 14, según los versículos que le dimos, que dicen que la prioridad es edificar. 1 Corintios 14:3, 14:4, 14:5, 14:6, 14:12, 14:17 y 14:26. Y hay más, pero usted va a ver la palabra edificar en esos versículos. Y cuando el apóstol Pablo terminó de hablar del don de lenguas, cuando él terminó de hablar del don de lenguas, ¿dónde fue eso, hermano? En el versículo 23. Nosotros estamos haciendo una exégesis bíblica de un capítulo 14 de 1 Corintios. Esto no es una predicación, es una enseñanza. En el versículo 23, Pablo terminó de hablar de lenguas. Cuando él terminó de hablar de lenguas, y el interés de Pablo es la edificación, exhortación y consolación, Pablo no es el tal fulano que te va a decir el problema, pero no te va a dar la solución. Pablo te mostró la enfermedad, bueno, te va a dar el remedio. Aquí no estamos dejando esto sin camino, sin recurso, dice el apóstol Pablo. Si ya Pablo desde el 1 hasta el 23 habló del don de lengua, se puso a él como testimonio, dijo claramente que ese don es hermoso. Yo quisiera que todos vosotros hablarais en lengua, lo dijo el apóstol Pablo. Él quisiera que todos hablaran en lenguas, pero el problema es el orden. Cuando él terminó de hablar del don de lenguas, en el 23, suelta la pastilla, suelta la aspirina, suelta el remedio del Espíritu Santo. Él dijo del 1 al 23 que el don de lenguas, igual que cualquier manifestación de hoy en día, que pase o no pase el filtro bíblico, Pablo está diciendo que no hay problema con el don de lengua, se pone como testimonio. El testimonio del apóstol Pablo sugiere dominio propio.
Él dice, yo lo hago así. Él fue el que dijo, imítenme a mí. Cuando Él te presentó la enfermedad, te presentó el problema, te presentó la condición, en el 24 te muestra dónde sí te edifica. Porque en el don de lenguas Él dice, te edifica a ti. Pues hablas misterio con Dios, no hay problema. Te puedes edificar, pero ten dominio propio de ese don, administra ese don, sé sabio con ese don. ¿Por qué? Porque hay gente que no va a ser edificado. El apóstol Pablo dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad das gracia, pero el otro no es edificado. Fue uno de los versículos que le di, donde la importancia es ser edificado. Mire, hermano, para usted, tal vez el amén ya convirtió una de las palabras evangélicas más normal. ¡Aleluya! Bien. ¡Amén! Amén. A todos le decimos amén. Pero yo creo que es tiempo de que respetemos más el amén. ¿Amén? Respetemos el amén. El amén se ha vuelto como que, amén. Hasta a mí a veces se me escapa que me dicen algo que no tiene nada que ver con la palabra y yo digo amén. O sea, no usted, yo también lo hago. ¿Qué hora es? Las 4. Amén. ¿Qué está viendo? Un programa. Amén. Respetemos el amén. Al amén no se le dice a cualquier cosa. El amén no se le dice a cualquier cosa. Escuche, si para nosotros el amén ya es algo que no tiene mucha, volvamos a respetar el amén. Mire, hermanos, una oración sin el amén no tiene nada. El amén es una palabra celestial, igual que aleluya. Eso no tiene traducción al chino ni al no. El amén es amén y aleluya es aleluya. Eso no es de la tierra. Hay que respetarlo. Mire, escuche bien. Hace poco que predicaba en Darién, en Quebrada Cali de Darién. Saludo a los hermanos de Quebrada Cali que van a ver esta enseñanza. Que me encontraron algunos en el canal. Cuando predicábamos, yo le decía a los hermanos, aquí no se sella con dinero, aquí se sella con el amén. Selle esto con un amén. Porque cuando la palabra del Espíritu Santo viene, usted tiene que ponerle el amén a eso. Amado hermano, para el apóstol Pablo era muy importante que aquel invitado, aquella persona que está al lado del que habla en lengua, pudiera dar el amén. Eso no es cualquier cosa para el Espíritu, no es cualquier cosa para el Señor. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén? ¿Usted cree que esta preocupación es porque el amén es cualquier cosa? El amén es importante. No se trata de que todos hablen en lenguas y ya. Pablo sí le importa porque esto es del Espíritu. ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Hermano Juan Carlos, entonces, ¿cuándo vamos a hablar en lengua? Bueno, la palabra de Dios también dice aquí fundamentalmente, 1 Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? ¿Qué pues es que vamos a hacer? Pablo aquí estaba empezando a cerrar el mensaje. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En un solo versículo deja establecido el Espíritu Santo por medio de Pablo que el momento de que la congregación está reunida y estamos orando, ese es el momento de hablar en lenguas. Y ese momento se hace según el orden establecido por el Señor. 1 o a lo más 3, hágase decentemente y con orden. Ahora, si yo a esto le pongo todas las manifestaciones que se ven hoy en la iglesia que no son el don de lengua, las estrelladas contra las paredes, la derribadera de sillas, las cachetadas ungidas, los sacos ungidos, las cachetadas, las escobas ungidas. Usted dirá, hermano, esto está como, no, pero es que usted tiene que traspolar esto a todo lo que hoy vemos que no tiene nada que ver con lo que el Espíritu Santo considera su manifestación y sus dones. Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos.
Jesucristo no cambia. ¿Por qué el Espíritu Santo va a cambiar? ¿Por qué el Espíritu Santo se manifestó con poder y prodigios con los apóstoles? Y acá, en los 1900 o en la calle Azusa, se desataron un poco de cosas nuevas. ¿Por qué? ¿Por qué tan fácil decimos, no es que esto es nuevo del Espíritu, es nuevo del Espíritu? ¿Por qué es nuevo? ¿Por qué aceptamos cualquier cosa y la validamos? El momento de orar en la iglesia se ora en lenguas en el orden establecido. Si hay momento de adoración, en ese momento se puede adorar en lenguas, cosa que se ve muy poco en nuestras congregaciones. Pero yo lo he visto, gente adorando al Señor en lenguas desconocidas. Yo lo he visto y es hermoso, verdadero don del Espíritu Santo. Todo tiene una razón de ser. Por eso cuando usted ve al apóstol Pablo en 1 Corintios del 7 al 11, cuando dice ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la citara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La flauta se tocaba cuando los ejércitos marchaban en la antigüedad. Cuando el ejército marchaba a la batalla o marchaba de regreso, se tocaba la flauta porque era un instrumento fácil y no requería de tanta estructura ni tanta cosa. Era un instrumento fácil. Los ejércitos caminaban apaciblemente, contentos o preparándose en el camino para la batalla. La flauta era importante. La citara es un instrumento tipo guitarra, como una mezcla. La citara es como una mezcla de arpa y guitarra. Es como, usted lo puede buscar después en Google. Es como una mezcla de guitarra y arpa. La citara te daba un sonido apacible. Por lo general, hermanos, estos eran instrumentos que se tocaban cuando estás en la tranquilidad de tu casa, de tu reino. Por eso que David también tocaba el arpa para el rey, para Saúl, en el momento que Saúl estaba en su casa tranquilo, porque era una mezcla de arpa y guitarra. Entonces, cada uno de esos, y la trompeta, ¿para qué se usaba? La trompeta se usaba para llamar a los ejércitos a alistarse para la batalla. Pablo lo que está diciendo es que cada instrumento tiene su razón de ser. Si no se entiende, si la trompeta no da su sonido, ¿cómo el ejército va a prepararse? Si la flauta no da su sonido, ¿cómo el ejército va a caminar tranquilo? O cómo cuando estemos en nuestro territorio, en tranquilidad y en paz, ¿cómo disfrutaremos de esa paz si la citara no da su sonido? Si la citara no da el sonido, no vamos a entender. Si cuando estás en el camino a la batalla, suena la trompeta, la gente va a decir, pero ¿por qué la trompeta? Si ya salimos, estamos listos para la batalla. ¿Por qué trompeta ahora? Si llevamos camino. Era el momento de la flauta. Cuando están acampando o están en su territorio, entonces la citara se tocaba. Lo que el Espíritu Santo está diciendo por el apóstol Pablo es que cada cosa debe tener su momento, cada cosa debe tener su lugar. Es lo que Pablo está queriendo decir en 1 Corintios 14, del 7 al 11, hermano. Por eso usa esa alegoría de la citara, de la flauta, de la trompeta, porque cada uno de esos instrumentos no solamente tienen su momento y tienen su lugar, sino tienen su formato. La citara dependía de cuántas cuerdas se le ponía a la citara, no solamente de tocarla como una guitarra, dependiendo de cuántas cuerdas. La flauta no depende del instrumento, depende de quién la toca. Igual que nosotros dependemos del Espíritu Santo, porque Él es el que reparte a cada uno en particular como Él quiere. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí en una alegoría del 7 al 11, hermano, es que los dones del Espíritu Santo deben tener su razón de ser en el cuerpo de Cristo. Hermano, esto no es a lo ancho pancho. Esto no es que cada uno agarre como le da la gana, por donde da la gana. Todos hablen en lengua, ahora mismo todos para el suelo, todos se... No. Cada cosa tiene su lugar y el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como quiere. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Todos hablan en lenguas? No.
Y en el 14, Pablo está diciendo que cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene su momento. El don de lenguas te edifica a ti, porque por el Espíritu hablas misterio y hablas con Dios. Y Pablo dice, yo prefiero hablar 5 palabras en el entendimiento para edificar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y la cachetada del apóstol Pablo en el 20 dice, hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. El Padre prometió que en otras lenguas le hablaría a la gente, pero esto se administra, y por eso Pablo dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y ya en la parte final, hermanos, para no dejarlo por fuera, porque van a ser bendecidos con esta pequeña aclaración que les voy a decir aquí. Primera de Corintios 14:29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, amén, toma en cuenta, y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, porque había alguien de pie. ¿Por qué había alguien de pie? Porque había alguien enseñando, había alguien predicando, había alguien proclamando. Por eso dice aquí, si alguno le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que los demás aprendan. Y todos sean exhortados. Cuando la palabra se interpreta por sí sola, yo me siento en paz. Cuando estamos insistiendo que la profecía en Primera de Corintios capítulo 14 no se trata de ahora mismo, Padre, yo profetizo sobre ti. Porque nadie aprende nada cuando otro le dice, profetizo sobre ti. ¿Qué aprendes allí? Nada aprendes. Porque cuando Pablo está diciendo, si los profetas hablen 2 o a lo más 3, el mismo versículo 31 cierra diciendo, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Por qué, hermano? Porque se trata de edificar, consolar y exhortar. ¿Qué quiere decir Pablo aquí, hermano? Y voy a leer el versículo 32 para ya meterlo todo y cerramos y nos vamos. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es confusión, sino de paz. Escuche bien, en esta parte, en esta sección, Pablo le está hablando a los predicadores. Pablo le está hablando a todos los que en la iglesia de los Corintios y hoy tienen la capacidad de predicar, proclamar y enseñar. Si en una congregación lo que Pablo está poniendo como fundamento, alguien está predicando, proclamando, enseñando, y hay otros allí escuchando, y se dan cuenta que el que habló dijo algo incorrecto, no lo interrumpas, espera tu turno de predicar. Lo que Pablo está pidiendo aquí, que los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, es que ni entre predicadores y maestros, entre los obispos o ancianos que predicaban, proclamaban y enseñaban, hermanos, respétense. Lo que Pablo les está diciendo es respétense ustedes como predicadores, no se interrumpan. Si algo tiene que decir otro que se le reveló, a veces uno está predicando y el que está sentado le vino algo allá y bueno, solían interrumpir al predicador, al que enseñaba. No, déjalo terminar, dice Pablo, ten dominio propio, los espíritus de los profetas, ten dominio propio y cuando te toque tu turno, entonces tú vas a hablar. Eso es sencillo, porque la profecía aquí no se está hablando de decir ahora mismo yo profetizo sobre ti, no. Se trata de enseñar según el mismo versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos ¿qué?
aprendan. Y todos sean exhortados. Y hablando de la reunión, como lo dijimos la semana pasada, esto se trata de corregir el orden de una reunión. Estamos hablando fundamento del orden ahora. Para que las mujeres se sientan tranquilas en cuanto a lo que vamos a leer, en el 34 dice la palabra aquí: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ay, este Pablo es machista. Y hoy le caerían a palo, hermano. Si Pablo estuviera aquí en este tiempo, lo linchan las feministas. Le caen a palo y abate, porque, ay, ¿cómo así que la mujer calla en la congregación? Lo llevan hasta preso, lo meten. Hasta preso lo meten. Pablo no es machista. Si en el versículo, escuche bien, para que aprendamos a estudiar la Biblia en contexto. Si en los versículos anteriores que acabo de explicar, Pablo le está hablando a los profetas, a los que predican, proclaman y enseñan. Amén. En el 34, vuestras mujeres callen. ¿Las mujeres de quién? Pregúntese, por favor. ¿Las mujeres de quién? De los que predican, de los que enseñan. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Pero no se queda allí. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso, hermano, no es pecado, no es machismo, es indecoroso que una mujer hable en la congregación. A Pablo le faltó escribir mientras que el predicador está predicando, mientras que el maestro está enseñando, mientras que el obispo está enseñando, mientras que el pastor está enseñando, mientras que el ángel de la iglesia está predicando. Decoroso no es pecado. Pablo dice, no es decoroso hablar mientras que alguien está predicando. En muchas iglesias el pastor está predicando y la iglesia está hablando, cuchicheando, viendo el celular, y eso se ve hoy todavía. Pablo está corrigiendo eso. Si alguien tiene una pregunta de lo que se está enseñando, como hoy, por ejemplo, usted apuntó y la otra semana o alguien me manda la pregunta para que no interrumpa el hilo de la enseñanza. Eso es todo, no es machismo. Es que no se ve bien que una mujer, sobre todo la mujer de algunos de los que predican, proclaman y enseñan, esté hablando mientras que se está exponiendo la palabra de Dios. Eso es todo. Y aquí ya se acaba esto. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis en hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amados hermanos, esta enseñanza no tiene nada en contra del don de lenguas. No se le está diciendo a una iglesia que no se puede hablar en lenguas. No, estamos presentando un fundamento de orden establecido por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14. Más que presentarle, escuche bien porque yo quiero que usted entienda esto. Más que presentarles a ustedes una enseñanza acerca del don de lengua, lo que hicimos fue explicar bien, expositivamente. Pero el interés mío principal y del Espíritu Santo en este momento, por mi cuenta, por lo que yo estoy haciendo, hermano, es que usted ponga en la balanza esto que le voy a decir. Si esto hizo el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, por mandamientos del Señor, en cuanto al don de lengua, profecía e interpretación se refiere, hermano, donde la sugerencia de Pablo es que preferiblemente, si nadie interpreta, si nadie lo va a hacer, si no va la propia persona a interpretar lo que está orando en lengua, para que el que está a su lado diga el amén, hagan como yo hago, tengan dominio de ese don y háblenlo en su recámara secreta, para que todos puedan ser edificados, para que todos aprendan. La recomendación sigue siendo el testimonio del apóstol Pablo. Y la recomendación hoy, hermano, es que usted ponga en una balanza que si el apóstol Pablo hizo esto en cuanto al don de lengua y profecía,
¿qué no diría hoy el Espíritu Santo por todas las manifestaciones que se ven en nuestra iglesia? Hágase una idea en su mente, por favor. Hay cosas que se nos mostraron, se nos enseñaron, que son del Espíritu y que eran del Espíritu. Pero la propia palabra dice que el Espíritu Santo es el que reparte. Y no le va a repartir el Espíritu Santo el mismo don a 300 personas en una iglesia al mismo tiempo. El Espíritu Santo que reparte como quiere, no como el predicador dice, hablen en lengua todos o póstrense, como si fuera una orden diabólica satánica. Porque el mismo Espíritu dijo que no todos hablan en lenguas, no todos interpretan, no todos hacen milagros, no todos son profetas, no todos son apóstoles. ¿Por qué el Espíritu Santo le entregaría el don de lenguas en una reunión a 500 personas, a 1000 personas al mismo tiempo? Medítelo en el Señor. Esto es sentido común ahora, entender esta palabra. Y si eso lo hace el Espíritu Santo por el don de lenguas, ¿qué estará pasando con el Espíritu Santo con todas las pseudo manifestaciones que vemos hoy? Yo se lo voy a decir, no lo voy a especular, no se lo voy a dejar a usted. Yo le voy a decir qué está pasando con el Espíritu Santo con todas las cosas que se nos enseñaron mal. El Espíritu Santo está contritado en muchas de esas iglesias, en muchas de nuestras iglesias. Ya no se ven milagros, no se ven prodigios, no se puede sanar ni por un catarro ni por un resfriado, hermanos. Yo he visto pastores y predicadores prohibiéndole a su iglesia: no traigan a los enfermos para acá. Estoy viendo predicadores, hermanos, a decirle a sus enfermos: no vengan a la iglesia porque le tienen miedo al COVID. No me traigan a los enfermos, vengan cuando estén sanos, por amor de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. ¿Cómo le vas a decir a la gente que no venga a la iglesia mientras esté enfermo? No importa la enfermedad que sea, no me lo traigas. Lo escuché con mis propios ojos, con mis propios oídos, y lo vi con mis propios ojos. Porque hoy se ora por una persona y no se puede curar. Mira, el Espíritu Santo no está sanando, pero ni el catarro a veces, hermano. Por eso hay un Espíritu Santo contrito, hermano. La gente piensa que el Espíritu Santo solo se contrita por los pecados de la cintura para abajo, fornicación, adulterio. ¡Ah, los fornicarios! ¡Ah, los adúlteros! ¡Ah! Y la gente se ruboriza, y los religiosos en la iglesia se rasgan la vestidura como los fariseos. ¡Ah, los fornicarios! ¡Ah, ah, ah! Y se les olvida la palabra de Dios que dice: diga el débil, fuerte soy. Se les olvida lo que dice la palabra de Dios, que dice claramente que el que se crea estar firme, mire que no caiga. ¡Ah, fornicario! ¡Ah! Parecen los fariseos del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no solo se contrista con los pecados de la cintura para abajo, los pecados del corazón, donde está la envidia, los celos, las contiendas, los celos, las disensiones. Eso también contamina al hombre, dice la palabra de Dios. Y otra cosa que está contristando el Espíritu Santo y no vemos las manifestaciones que deben seguir a los que creen, hermano, es que no se está enseñando a la iglesia, se están quebrantando principios. Mira, hermano, escuche bien lo que yo le voy a decir. No importa lo que yo acabo de establecer como fundamento del orden por una enseñanza amplia y completa. Van a haber gente y pastores y líderes y gente que le gustó el relajito de la tiradera al piso, de la revolcadera y del desorden, que no importa lo que se les enseña aquí. No importa que lo dijo Pablo por el Espíritu. No importa que es mandamientos del Señor. No importa que Él reparte como quiere. No importa que no todos hablan en lengua. De todas maneras, no van a atender a un fundamento bíblico como este. No lo van a hacer. Hermano, usted no tiene fe. No, es que yo sé la realidad que te estoy diciendo. Por algo el apóstol Pablo dice claramente: más el que ignora, ignore. Por eso Pablo dice: yo puse el fundamento, mire cómo cada uno sobreedifica. Ninguno puede poner otro fundamento. Lo puedes usar. Lo puedes usar. Porque existe un tribunal de Cristo donde todos daremos cuenta. Y sépalo bien, muchas de las señales que no están siguiendo a los que creen, no importa su título, su rango, puede ser muy apóstol, puede ser muy profeta, puede ir al tercer cielo, puede bajar y puede subir. Por eso que hay gente inventándose milagros fraudulentos, pagando a la gente en silla de ruedas para que se paren cuando ellos se los dicen.
falsos milagros. Pero ¿quién dice estas cosas? Nadie. Nadie pone el cuello en la guillotina. Nadie está dispuesto a que se cierren las puertas. El Espíritu Santo también se contrista cuando tú no atiendes a su palabra. Cuando tú estás quebrantando la palabra, quebrantando principios, estatutos, fundamentos del Espíritu Santo, dichos por el Espíritu en mandamientos del Señor. Pablo se pone como testimonio y aún así la gente dice, no me da la gana. Y a esa gente la palabra de Dios le llama contumaces. Gente que tiene la mente cauterizada, no me da la gana, porque es que así me lo enseñó papá, me lo enseñó mamá, me lo enseñó el abuelo, me lo enseñó la abuela, me lo enseñó la organización y no me da la gana, porque aquí somos pentecostales. No, hermano. Pablo dice claramente, hermano, no. Procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Padre, gracias por esta noche, por entregar esta enseñanza, Padre. Yo bendigo, Señor, a los corazones enseñables, a los odres nuevos que tienen la capacidad de resistir el vino nuevo. Bendecimos, Señor, a cada oído, cada persona, cada corazón que ha escuchado esta enseñanza, Señor. Damos gracias, Señor, porque en esta noche podemos culminar con este capítulo, Señor. Estamos ya en la recta final de esta enseñanza que tú has permitido como fundamento, Padre, porque tú estás a la puerta y has levantado atalayas, has levantado maestros atalayas, has levantado hombres valientes, mujeres valientes, dispuestos a seguir a ti, Señor, poniendo los ojos en ti, que eres el autor y consumador de la fe, Señor. A ti sea toda gloria, toda honra, toda la alabanza, porque fuiste tú, Señor, quien entregó estos fundamentos al apóstol Pablo. Él dice, Señor, que son mandamientos tuyos, Señor Jesucristo. Él escribió y habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. Son tus estatutos, son tus fundamentos, Padre, son tus preceptos, Señor. Son tus preceptos, Señor, y tus mandamientos, Espíritu Santo. A ustedes la gloria, la honra, y a ustedes he predicado. Te he predicado a ti, Padre Celestial. Te he predicado a ti, Señor Jesucristo, mi amado Señor. Y he predicado a ti, Espíritu Santo, que habitas en mí, que habitas en cada uno de mis hermanos. Sé tú, Espíritu Santo, quien redarguye la mente y los corazones. Y por más dura que sea la incisión para operar, Señor, un cáncer, que sea de sanidad, Señor, que sea de edificación, Señor, que sea de exhortación y de consolación para todo aquel que tiene un corazón enseñable. En el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Adelante, hermano Gustavo. Amén, aleluya. Bueno, hemos recibido esta palabra, esta enseñanza bastante edificante, como todas las otras enseñanzas que hemos recibido durante cada martes que nos metemos en la plataforma. Bueno, vamos a estar orando por nuestro maestro, tutor, hermano y amigo Juan Carlos Montenegro, porque no es fácil entregar estas enseñanzas, mi hermano. Esto lleva tiempo de preparación, lleva tiempo de recopilación de información, lleva tiempo de oración. Amén, vamos a estar orando porque no es sencillo. Hermanos, ¿me acompañan? Amén. Señor Padre, hemos conocido de ti, hemos conocido tu palabra, hemos conocido de tantas cosas, Señor, que tú has hecho a través de la vida del siervo aquí presente, nuestro maestro, amigo, tutor y amigo, Padre de la gloria, Juan Carlos Montenegro, Señor. Un instrumento que tú has escogido en estos tiempos tan difíciles, estos tiempos, Padre de gloria, para traer a libertad a muchos, Señor. Oh, Padre, que anhelan ser libres, que anhelan entender, Señor, tu propósito aquí en la tierra, Padre. Muchos que han caminado, Señor, de aquí para allá, como quien no encuentra un lugar donde estarse, un lugar donde ejercer, Padre de la gloria, un ministerio, Padre, en pureza y en realidad de tu palabra. Pero lo hemos encontrado, Señor, oh Dios, Padre de la gloria, y Él es el instrumento, Padre. Mas yo pido en esta hora por Él. Te doy gracias, Padre amado. Te doy gracias por tu vida, Dios de la gloria. Padre, síguelo usando como instrumento, Señor, poderoso, Señor, en tu palabra, Dios de gloria. Padre Santo, cada día dale sabiduría. Dale, Padre, Señor, esta facilidad para vertir ese vino, Señor, en estos odres nuevos. Padre, dale esa libertad, Dios mío, esa valentía, oh Dios de la gloria, esa osadía para predicar con verdad, Dios mío.
sin ningún tipo, Padre de la gloria, de atadura, sin ningún tipo de encubrimiento, Señor. Una verdad, Señor, que está en Él, Padre, y que cada día Él anhele, Señor, seguir enseñando, seguir discipulando, Padre de gloria. Padre, también oramos, Señor, en esta noche por su familia, Padre, por sus finanzas, Señor, oh Dios de la gloria. Oh, bendito sea tu nombre. Que tú seas tu ayudador en todo momento. Que tú proveas en su casa, Dios mío, como hasta ahora lo has hecho, Señor. Que no falte, Señor, ni escasez del aceite ni la harina, Señor, oh Dios, en tu hogar. Padre de gloria, oramos para que cada día tú afirmes tus piernas. Tú le des sanidad y medicina, Padre de la gloria. Sabemos que es esencial la salud. Que tú conserves y preserves la salud de tu siervo, tu Hijo, Señor, oh Dios de la gloria, para que Él continúe haciendo tu obra, Padre, a tiempo y afuera de tiempo, Padre de la gloria. Señor, oh Dios, oramos también para que tu Padre le ayude, Señor, a resistir cada embate del enemigo, Señor, cada dardo, Señor, del enemigo, porque no es fácil, Señor, aleluya. No es sencillo, mi Rey de gloria. Padre de gloria, cada día, Señor, guarda su corazón, mi Rey de gloria, para que Él pueda tener, Señor, oh Dios, ese querer y ese hacer, seguir creciendo en tu obra, seguir adquiriendo, Señor, más palabras, seguir adquiriendo más conocimiento para poder entregar, para poder dar de gracia lo que Él recibió de gracia, Señor. Gracias, mi Rey de gloria. Todo eso te lo pedimos, Señor, en esta hora, Señor, que tú lo hagas dormir placenteramente, Dios mío, aleluya. Y todo lo que se levante, Señor, en contra de su vida, en contra de su familia, Señor, oh Dios Padre, tú lo haces inoperante en esta hora, de ahora y para siempre. Sé tu ayudador, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, aleluya. Bueno, mis amados hermanos, amén, un cordial saludo de parte del ministerio, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Un saludo desde acá donde estamos. Vamos a estar orando para despedir esta enseñanza, aleluya, la cual el Señor, a través de la dinámica de su Espíritu, se ha placido en entregarnos. Alabado sea el Señor, aleluya, gloria a Dios. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que hemos recibido con tanto anhelo, Señor, en nuestros corazones, porque anhelamos aprender, anhelamos crecer todos los que estamos aquí. Hemos, Padre, invertido un tiempo tan importante, Señor, porque tú, Señor, oh Dios de la gloria, eres importante para nuestras vidas. Eres necesario, mi Rey de gloria. Oh Dios Padre Santo, bendice la vida de cada uno de los que se conectaron, Dios de la gloria. Guárdalos, Señor, en el hueco de tus manos. Acompáñalos, Señor, como tú comprometiste en tu palabra, que tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo, oh Espíritu Santo. Redarguye que cada verdad, guíanos a toda verdad, Dios mío, aleluya. Sabemos y entendemos, Padre de la gloria, que lo que hemos recibido es un tesoro, Padre, que debemos guardar en nuestros corazones. Oh Dios amado, Dios de gloria, Padre, porque somos un remanente que se ha levantado, y Padre de la gloria, y ha dicho, vamos de frente. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, la cruz está